Buenos días, hermanos, a los que están aquí presentes y también a los que están en su casa, que nos ven a través de YouTube. Vamos a continuar en el día de hoy, si Dios lo permite, con nuestra serie sobre la oración. Sí, vamos a empezar justamente orando, para que el Señor nos ayude a comprender su palabra. Padre, te damos muchas gracias en este día por tener la oportunidad de acercarnos a tu palabra, intentando conocerte más, intentando aprender más de vos. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu obre en nuestros corazones para que esta palabra que vos traes podamos, Señor, comprenderla y vivirla, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muy bien, decíamos entonces que vamos a continuar esta serie sobre la oración, que empezamos hace ya 2 semanas, esta sería la tercera lección. Y el tema principal de hoy, lo que vamos a tratar de meditar y de reflexionar es cómo nosotros podemos encontrar deleite en la vida de oración, ¿sí? Cómo podemos encontrar satisfacción en nuestra vida de oración y cómo pasar, digamos, de una vida quizá de oración que nos cuesta, que es forzada, que se nos vuelve una carga, a una vida de oración que sea una de disfrute, ¿sí? Esa va a ser la idea para el día de hoy. Pero vamos a empezar repasando, ¿sí? lo que ya vimos. Nosotros empezamos viendo que muchas veces estamos en esta realidad en donde tomamos la oración como un medio para obtener cosas de parte de Dios, ¿sí? Cosas que nuestro corazón anhela y que vemos quizá imposibilidad de obtener o que no tenemos los medios en nuestras propias fuerzas para obtenerlas. Entonces muchas veces recurrimos a nuestro amigo poderoso, lo llamamos y le pedimos aquellas cosas que nuestro corazón está deseando y que muchas veces no podemos obtener por nuestros propios medios. Y cuando nos acercamos a la oración de ese modo, es como que transformamos a Dios en un contacto, ¿sí? ¿Vieron cuando, no sé, tenemos que hacer un trámite complicado en el banco y tenemos a algún conocido y le preguntamos, che, ¿cómo tengo que hacer? Guíame, orientame, dame una mano, ¿sí? Entonces, vamos y le pedimos a esa persona que quizá tiene la influencia para que nos guíe, para que nos ayude. Y tomamos a Dios como si fuese algo así, ¿sí? Bueno, Señor, a ver, tengo este problema, no lo puedo resolver. Vos que podés hacer algo, a ver si me das una mano, ¿no? Caemos en esa visión del Señor y de la oración. Cuando en realidad la oración es un medio que Dios nos dejó en su gracia para tener comunión con Él, para poder experimentar y disfrutar esa comunión íntima que, como veíamos en la primera de las lecciones que nos explicó Sebastián, esa comunión íntima que Adán, Eva, la humanidad tenían con Dios en el huerto de Edén, ¿sí? Donde Dios y el hombre se juntaban, compartían, disfrutaban, ¿sí? Esa comunión sin estorbo, esa comunión sin obstáculos, que luego, como humanidad, en Adán, en Eva, despreciamos por seguir la tentación que Satanás ofreció y se perdió, ¿sí? Y si bien hasta que estemos en la presencia del Señor no vamos a disfrutar esa comunión sin ningún obstáculo, porque hay pecado todavía en nuestras vidas que nos asedia, como dice Hebreos 12, ¿sí? La oración correctamente interpretada, comprendida como este medio que Dios nos dejó, es lo más similar a esa relación que Adán y Eva tenían con Dios en aquel huerto. Si vamos a la definición más básica de orar, ¿qué podríamos decir? Desde chiquitos, los que somos
cristianos o hemos ido a la iglesia desde chiquitos, nos lo han enseñado. Y si no, desde que dimos nuestros primeros pasos de creyente, ¿qué nos dicen? Orar es hablar con Dios, ¿sí? Orar es hablar con Dios. Podríamos decir que es conversar con Dios, porque si no, a veces pensamos, bueno, yo hablo, y Dios escucha simplemente, ¿sí? Pero tampoco es así. Es una conversación, ¿sí? Entonces, orar es conversar con Dios. Estamos familiarizados ya con ese concepto. Pero existen distintos tipos de conversaciones, ¿sí? Lo podemos ver en nuestra vida y en nuestras relaciones interpersonales, justamente con otras personas, ¿sí? Que hay distintos tipos de conversaciones. Y depende mucho de quién sea mi interlocutor o de qué represente mi interlocutor para mí, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo un dolor de espalda, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy al médico, ¿sí? Voy al médico. Entonces, ¿de qué le voy a hablar al médico? De mi dolor de espalda, ¿sí? Le empiezo a contar desde cuándo me duele, dónde me duele, él me hace preguntas, ¿sí? Cuán intenso es mi dolor, me pregunta cosas relevantes al tema que nos interesa en ese momento, ¿sí? Pero es raro que yo le empiece vaya al médico y en lugar de hablarle de mi dolor, le empiece a contar del último libro que leí o de la serie que miro en televisión, ¿sí? Le hablo sobre el tema que nos interesa. El doctor para mí representa la persona que tiene el conocimiento, que tiene la chance de ayudarme en eso que me está afectando y que quiero resolver, ¿sí? Entonces, como representa eso para mí, le hablo de eso. Y probablemente en 10 minutos yo salga de ese consultorio y después, a los días, a lo mejor ya ni me acuerdo del apellido del doctor, ¿sí? No obtuvimos una relación de intimidad. ¿Por qué? Porque había un interés. Porque lo que yo necesitaba de ese interlocutor era que me ayude con mi dolor y él lo que quería era ayudarme con mi dolor, ¿sí? Esa era nuestra relación. Entonces esa es un tipo de conversación, ¿sí? Cuando llega el viernes, el sábado a la noche y llamo al delivery, ¿sí? No me pongo a contarle lo que hice en la semana, ¿sí? o lo que hice durante el día. Le pido lo que quiero comer, ¿sí? Con mi familia, le digo, bueno, mandame tal comida, ¿sí? Y listo. La conversación se limita a eso, ¿sí? Tampoco hay una intimidad. Y así podríamos dar miles de ejemplos de conversaciones que tenemos y que no son conversaciones que representan intimidad, ¿sí? Son conversaciones superficiales y no representan una relación cercana, ¿sí? Las verdaderas conversaciones íntimas son con aquellas personas con las que yo tengo confianza, con las que yo he pasado tiempo, con las que yo me siento en confianza de poder abrir mi corazón sinceramente, ¿sí? Sin vergüenza, y poder compartir un momento realmente, como decíamos, de intimidad, ¿sí? Lograr la intimidad en oración con Dios y ese disfrute, entonces, depende mucho de mi percepción de Dios, ¿sí? De cómo yo interpreto en mi mente a la persona de Dios, de si mi concepto de Dios se ajusta a lo que Él revela de sí mismo en su palabra o tengo un concepto distorsionado. En el libro La oración de Tim Keller, ¿sí? Que como bien dijo Isra el domingo pasado, hemos utilizado como base para este estudio, él dice lo siguiente: nuestra vida correcta de oración depende mucho de nuestra percepción de Dios. Sin el Evangelio podemos venir y pedir cosas, ¿sí? Como decíamos al principio. Sin el Evangelio podemos concebir un Dios santo que es intimidante,
y a quien podemos acercarnos con peticiones solo si somos buenos. O podemos concebir un Dios cuyo amor solo significa que Él considera a todos de forma positiva, es decir, que está contento con todos, ¿sí? Independientemente de sus decisiones y de su vida. Acercarnos a la primera clase de Dios es aterrador. Acercarnos a la segunda no es gran cosa. Así que sin el Evangelio no hay posibilidad de pasión y alegría en alabar y acercarse al Dios verdadero. La oración solo se vuelve un medio a través del cual obtengo las cosas que anhelo y no un lugar donde estar con aquel que anhelo para conocerlo mejor y comprender su amor de Padre hacia nosotros. ¿Sí? Entonces, vemos lo que estábamos diciendo. Mi percepción de Dios, como yo reconozco a la persona de Dios, afecta mi vida de oración. ¿Sí? Cómo yo me voy a relacionar con Dios en mi vida de oración. Y el Evangelio, como nos dice Tim Keller, se hace esencial, fundamental, como para todo el resto de nuestra vida, en nuestra vida de oración también. ¿Sí? En primer lugar, porque tenemos que comprender que desde la caída, ¿sí? Desde ese momento en que Adán y Eva decidieron hacer caso a la sugerencia de Satanás, ¿sí? Dudando de Dios, el hombre perdió el acceso a la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo también el primer domingo? ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? ¿Qué pasó con el hombre? Fue separado de Dios, ¿sí? Fue expulsado del huerto de Edén, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos también había querubines, una espada ahí cuidando que el hombre no pudiera regresar a ese lugar, ¿sí? Y perdió esa comunión íntima, ese lugar donde el hombre y Dios estaban juntos en comunión. Y esa expulsión, esa destitución, como lo llama Pablo en Romanos 3:23, pasó a todos nosotros. ¿Por qué? Porque todos pecamos. Todos pecamos, ¿sí? Estamos destituidos de la gloria de Dios, dice Pablo. Significa, todos estamos en esa misma situación, expulsados de esa comunión que tenían Adán y Eva en Edén con Dios. Adán falló en su propósito, ¿sí? Cuando Dios lo creó, lo vemos en Génesis 1, versículos 27, 28, Dios lo creó a su imagen, a su semejanza, ¿sí? Para que la humanidad represente, muestre el carácter de Dios a la creación, ¿sí? Adán y Eva fallaron, no lo hicieron. Fueron expulsados, dijimos, ¿sí? Y así pasó, ¿sí? Con cada uno de los hombres que pisó esta tierra, ¿sí? Hasta que llegó Jesucristo, ¿sí? Fallamos en ese propósito de mostrar el carácter de Dios, de representar a Dios, y entonces Dios tuvo que intervenir en la persona de Jesús. En Mateo 5, ¿sí? en parte del Sermón del Monte, que hemos estado estudiando en las casas, versículo 17, Jesús mismo dijo: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? No vine a anular, vine a darles cumplimiento. También lo estuvimos estudiando en los grupos de familia. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús vino a cumplir, ¿sí? Lo que la ley representa. Aquello que Dios esperaba de la humanidad, de Adán y de todos los que lo seguimos, ¿sí? En la ley vemos representado esos estándares que Dios tenía y que no pudimos alcanzar, ¿sí? Y que fracasamos en alcanzar.
Cuando Adán estaba no existía la ley, ¿sí? La ley vino después, mucho tiempo después, a través de Moisés y el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel en Sinaí. Pero Pablo explica en Romanos capítulo 5, versículos 13 y 14, esta situación y dice: antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán. Y en el versículo 20, más adelante del mismo capítulo, también nos dice: en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. ¿Qué está queriendo decir Pablo en todo este pasaje? ¿Sí? Que aún antes de la ley de Moisés, Adán y todo el resto de la humanidad que vivió antes de la ley, ya habían pecado. Habían fallado en ese propósito que Dios les había encargado. Aunque muchas veces el pecado pasaba inadvertido, ¿sí? Como dice Pablo, no se toma en cuenta cuando no hay ley. No quiere decir que Dios no lo toma en cuenta, pero que nosotros no nos damos cuenta de que estamos cometiendo pecado cuando no hay una ley que nos diga eso es pecado, ¿sí? Entonces, la ley vino, como dice Pablo, para mostrar cuán pecaminosa es la humanidad, cuán pecadores somos, y dejar en claro que nunca podríamos llegar a cumplir aquello que Dios tenía planificado para nosotros por nuestros propios medios. Entonces, cuando Jesús hace esta afirmación y dice: yo no vine a anular la ley, yo vine a darle cumplimiento, ¿sí? Él nos está diciendo: yo vine para hacer eso que todos ustedes fallaron en hacer, ¿sí? Dios mismo tomando forma de hombre para cumplir ese propósito que la humanidad había fallado y seguimos fallando en cumplir, ¿sí? Entonces, nos da la chance a todos aquellos que ponemos nuestra fe en Él de reconciliarnos con Dios, de volver a tener esa relación que la humanidad tenía en un primer momento con el Creador. En Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4, Pablo nos habla de esto y nos dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, ¿sí? Vemos entonces que Pablo nos está diciendo que en la naturaleza pecaminosa, en la carne, como lo dicen otras versiones, en nuestras propias fuerzas, no podemos cumplir la ley, ¿sí? No podemos alcanzar aquello que la ley exige. Por eso fue necesario que Dios mismo, el Hijo, viniera, tomase cuerpo, ¿sí? Se encarnase y cumpliera esa ley para que, como también dice aquí Pablo, esas demandas, esa justicia que exigía la ley pueda cumplirse en todos nosotros, que hace una diferencia. No vivimos según esa naturaleza pecaminosa, sino ya según el Espíritu, esa nueva naturaleza que se nos es dada cuando ponemos nuestra fe en Cristo y el Espíritu nos regenera, nos hace nacer de nuevo. La vida perfecta de obediencia de Jesús, de cumplimiento de la ley, su muerte sustitutiva en nuestro lugar y su resurrección nos abren la puerta entonces nos da la chance de volver
a esa intimidad con Dios. ¿Sí? Esa intimidad que dijimos, Adán y Eva perdieron cuando pecaron y fueron expulsados de Edén. Ahora, en Cristo, está abierto de nuevo esa posibilidad. La representación gráfica de esa situación la podemos encontrar en el relato que Mateo hace de la crucifixión de Jesús. ¿Sí? Vamos a buscar en Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51. Decíamos, relatando la crucifixión y muerte de Cristo, Mateo dice lo siguiente: entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Bien? ¿Recuerdan cuándo o a qué cortina está haciendo referencia? ¿O a qué velo, según las traducciones? ¿Dónde estaba ese velo, esa cortina? ¿Cómo? Separando el lugar santo del lugar santísimo, ¿sí? En donde en ese lugar santísimo estaba la representación de la presencia de Dios, ¿sí? Y donde solamente, según el sistema levítico que Dios mismo había instaurado para el pueblo de Israel, solamente el sacerdote podía ingresar, no siempre, ¿sí? Pero nadie más podía ingresar. Si alguien que no era sacerdote quería ingresar al lugar santísimo, quería pasar ese velo, ¿qué pasaba? Moría, ¿sí? No estaba permitido. Y ese velo representaba esa brecha entre la santidad de Dios y nuestra impureza, ¿sí? Ese velo recordaba permanentemente esa situación en Edén, ¿sí? Ahora Dios está ahí, tenemos acceso limitado por su gracia, por su misericordia a través del sacerdote, pero el resto estamos todos excluidos, ¿sí? No podemos ingresar libremente. Y vemos entonces esta situación en la muerte de Jesús, donde el velo se rasga de arriba hacia abajo. Dios diciendo, en Cristo, gracias a esto que acaba de suceder, ya no hay más esta separación, ¿sí? Esa brecha que se había generado entre el hombre y Dios, esa pérdida de la comunión, estaba siendo salvada, estaba siendo anulada, ¿sí? A través de Cristo. Dios mismo, como también estuvimos diciendo en las lecciones anteriores, toma la iniciativa, se acerca, ¿sí? El hombre no podía, y Dios toma la iniciativa, una vez más, para salvar esas distancias. Viene en la persona de Jesús, muere en la cruz y el velo se rasga, ¿sí? Nos reconcilia la muerte de Cristo una vez más con Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 22 nos dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, esto que hablábamos recién. Tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero
y con la plena seguridad que da la fe. Vemos como el autor de la epístola nos deja bien en claro, ¿sí? Ahora, por este camino que abrió Jesús, por este camino nuevo que abrió Cristo, tenemos plena libertad para entrar en ese lugar santísimo, ese lugar de la comunión con Dios, ¿sí? De compartir con Dios. Y nos invita a acercarnos con un corazón sincero, como decíamos al principio. Una conversación íntima es sincera, es sin hipocresías, es mostrándonos tal como somos. Y eso es lo que nos invita a hacer el autor de Hebreos. Y con confianza, con la seguridad, con la confianza que da la fe en Dios, en Cristo. Entonces, el primer paso para disfrutar de una vida de oración que sea de deleite, que sea de disfrute, que nos dé satisfacción, es comprender a través del Evangelio el costo que tuvo que pagar Jesús para darnos esta oportunidad. Decíamos, en el sistema levítico no podían entrar al lugar santísimo. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, gracias a la obra de Cristo en la cruz. La oración la tenemos que entender como una de esas bendiciones espirituales que Cristo ganó para nosotros. ¿Sí? Es una bendición espiritual que costó al Señor y que Él consiguió para nosotros. Esa comunión restaurada con nuestro Padre por los méritos de Cristo. El teólogo de la Reforma Juan Calvino sostiene que los bienes de Jesús para su gente, es decir, estas bendiciones espirituales que Cristo ha ganado, no son experimentados por muchos de ellos. Ese disfrute puede suceder solo a través de la comunión con Cristo. Y muchas veces, espiritualmente hablando, somos ricos por todo lo que Cristo ganó para nosotros, pero vivimos como pobres. ¿Sí? Somos ricos, pero vivimos como pobres. Acompáñenme a Efesios capítulo 3. La epístola de los Efesios que escribió Pablo, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 14 hasta el 19. Sí, nos vamos a encontrar con Pablo contándole a los efesios su oración por ellos, lo que él ora en favor de ellos. Y dice, por esta razón, por todo lo que viene hablando, ¿sí? Me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Sí? Esto es lo que ora Pablo por los efesios. ¿Sí? Los efesios, una iglesia, creyentes. ¿Sí? Y Pablo está orando esto, que Dios nos fortalezca en nuestro ser íntimo, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, que podamos arraigarnos en su amor y comprender el tamaño de ese amor. Y nuevamente en su libro, Keller se pregunta acerca de este pasaje y dice, ¿no está ya Cristo viviendo en los cristianos? ¿No conocen ya su amor? ¿Por qué Pablo pide a Dios cosas que seguramente ellos ya tenían? ¿Sí? Y la conclusión
a la que llega a esta pregunta que quizás viene a nuestra mente también. ¿Por qué le dice que por la fe Cristo habite en sus corazones? Si ellos ya son cristianos, ya Cristo habita en sus corazones. Que conozcan su amor. Si ellos ya conocieron su amor, ¿por qué Pablo ora de esta manera? Y la conclusión a la que llega este autor y con la que estamos de acuerdo es que los cristianos poseen estas cosas, pero muchas veces no las experimentan. Las tenemos, como decíamos antes, tenemos esta bendición de la oración y no la experimentamos, ¿sí? Hay una gran diferencia entre conocer o saber intelectualmente y otra es la experiencia, el conocimiento vivencial, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa es saber que Dios me ama, ¿sí? Porque lo leo en la Biblia, porque me lo han dicho. Quien me predicó me dijo, Dios te ama. Sé que Dios me ama. Pero otra cosa es experimentar el amor de Dios en mi vida como algo real, como algo tangible, como algo cierto para mí, ¿sí? En el Evangelio Jesús nos revela a Dios tal como Él es. Y como dijimos antes, mi percepción de Dios va a afectar directamente mi forma de orar y mi forma de relacionarme con Él. Jesús nos ayuda a eliminar esas distorsiones que tenemos del carácter de Dios. Y por ejemplo, quita del tablero, saca de juego esa percepción que a veces podemos tener de Dios como un Dios distante, ¿sí? Enojado o indiferente, quien no se interesa por nosotros. Cuando una vez más en el Sermón del Monte y enseñando a sus discípulos a orar, Él les dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos está mostrando a Dios como nuestro Padre, ¿sí? Como un Padre interesado profundamente por sus hijos, ¿sí? Juan dice en su primera epístola, en el capítulo 3, versículo 1, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Pablo en la epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 6, dice que por la obra de Cristo, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. ¿Sí? Esa expresión que muchos de ustedes seguramente ya saben, ¿no? Es una expresión de cariño íntimo de un hijo con su padre. Abba Padre. ¿Sí? Jesús mismo, en Juan 20, 17, después de resucitar, dice, vuelvo a mi Padre, hablando con sus discípulos, que es el Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Deja una vez más bien claro, ¿sí?, cuál es nuestra relación con Dios. El Padre, ¿sí?, así como es Padre para Cristo, es el Padre para nosotros. Ahora sabemos nosotros todas esas cosas. Nosotros sabemos en nuestra mente que Dios es nuestro Padre. Pero una vez más nos preguntamos, ¿experimentamos lo que eso implica? Cuando estamos orando, ¿vamos a nuestro Padre? ¿Sí? O esas cosas quedan en nuestra mente, pero no las podemos vivir, experimentar. ¿Sí? Eso es fundamental para nuestra vida de oración. Cuando Jesús fue bautizado, ¿sí?, por Juan el Bautista, al principio de su ministerio, cuando Él salió del agua, ¿sí?, recordamos esa escena, el Espíritu desciende como paloma y se escucha una voz del cielo, el Padre hablando. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo el Padre en ese momento?
Exacto. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Disfruto de Él. Me satisface. Y pensamos, está bien, está hablando del Hijo, está hablando de Cristo, ¿sí? Es una frase dirigida a Él, y es cierto. Pero Pablo, en Gálatas capítulo 3, versículo 27, nos dice que todos los que fueron bautizados en Cristo, es decir, incorporados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿sí? Todos los que nos hemos unido a Cristo por la fe, de Cristo estamos revestidos. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios me mira a mí, ¿a quién ve? ¿A quién ve? A Cristo, ¿no? Yo soy parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estoy revestido de Cristo, me dice Pablo. Entonces, cuando Dios me ve, Él ve a Cristo. Él no ve mis fallas. Él no ve cuando yo me acerco en oración, ¿sí? Algo que muchas veces nos pasa, o por lo menos a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasará, que vamos a orar y empezamos a pensar, ¿cómo fueron mis actitudes? ¿Cómo me estuve portando para venir a orar? ¿Sí? Él no mira eso, Él ve a Cristo, Él ve un Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Él disfruta la comunión con nosotros, porque Él tomó la iniciativa, Él vino a restablecer esa comunión. Si no la disfrutase, ¿para qué hacerlo? Él disfruta la comunión con sus hijos, ¿sí? Y nos invita a que la oración sea eso, un disfrute, una conversación entre un hijo amado con su Padre amoroso, su Padre celestial, que se preocupa por él, ¿sí? Que se interesa. Experimentar ese amor íntimo con Dios. No solo saber que Dios me ama como a su Hijo. Experimentarlo, vivirlo, ¿sí? Que cuando yo me acerco a Dios en oración pueda tomarme ese tiempito de racionalizar. ¿Con quién estoy hablando? ¿En qué clase de relación estamos involucrados? Es fundamental para transformar nuestra perspectiva y nuestra visión de la oración, ¿sí? Entonces la oración va a dejar de ser, como decíamos, un medio para obtener aquellas cosas que yo anhelo a través de alguien que puede ayudarme a hacerlo, para ser un lugar como era el huerto del Edén, de contacto íntimo, ¿sí? Con esa persona con la que yo anhelo estar. ¿Por qué? Porque yo vivo esa relación que Él me propone. Él es mi Padre, yo soy su Hijo, Él me ama. Podemos disfrutar de esa relación. Padre, te damos gracias, Señor, porque si ahora podemos hablar con vos, es por lo que hiciste en ese plan redentor hermoso que hiciste por nosotros, Señor. Te damos gracias por la obra de Cristo a nuestro favor, Señor, y te rogamos que nos ayudes a comprender a cabalidad el beneficio que nos das al poder dirigirnos a vos en oración, Señor. Que podamos crecer y que ya no sea nuestra vida de oración algo forzado, algo donde solo queremos obtener cosas, Señor, sino que podamos disfrutar de vos. Ayúdanos, Señor, porque solo tu Espíritu puede hacernos comprender esta realidad de que somos tus hijos y que somos amados, Señor. Afirmanos en ese amor, Señor, para que podamos, como decía Pablo, experimentar toda tu plenitud, Señor. Anhelamos conocerte más,
y necesitamos de vos. Queremos tener una relación íntima con vos, Señor. Gracias por darnos la oración, Señor. En el nombre de Jesús, amén.